Muy buenas noches, mi nombre es Jimmy Vladimir Rojas Castro y estoy en la carrera de Ingeniería en Logística en quinto semestre. Para la materia, este video es para la materia de Estadística Inferencial 1. Esta sería la unidad número 5 y tocaremos los temas 10.2 correlación y 10.3 regresión. Mi número de control es 202-11-11-4. Estamos a 18 de mayo y el profesor quien imparte la materia es el señor Juan Morales. Comenzamos con la correlación y pues vamos a pasar a unas definiciones. Para comenzar, existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de otra. ¿Okay? El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados, en este caso sería X y Y, en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto momento de Parson, en honor a Carl Parson, que vivió de 1857 a 1936, a quien lo desarrolló originalmente. Seguimos. Las propiedades del coeficiente de correlación lineal R. Comenzamos con el punto número 1. El valor de R está siempre entre menos 1 y 1, es decir, que menos 1 es igual o menor a R y 1 es menor o igual a 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten en una escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Así intercambie todos los valores de X y Y, el valor de R no sufrirá cambios. Eso quiere decir que no importa cómo cambien los valores de X o Y, el valor de R siempre va a permanecer igual. El número 4. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. El valor de R es sensible a los valores atípicos, en el sentido de que solo un valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Seguimos. Errores comunes que tienen las correlaciones. Un error común es concluir que la correlación implica causalidad. El error número 2 sería que proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Seguimos. Pasamos a un ejemplo del tamaño del cerebro e inteligencia, o el IQ, vamos a decirlo así. A continuación se presentan las definiciones del tamaño de cerebro en 3 centímetros. Las puntuaciones de CI, de Wechsler, de un grupo de sujetos según datos de Stabler y Brain Size, Head Size, and Intelligence Quotient, en Monostochastic Twins, de tramo ET, el volumen 50, número 5. Hay una evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de CI. Aquí está la respuesta, lo vamos a explicar en un momento. Bueno, para continuar con lo del ejercicio, pues nos hicimos la pregunta, ¿no? Entonces, ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual? Tenemos los datos que nos compartió el profesor y pues tenemos aquí un archivo de Minitab, el cual yo tengo ya abierto acá, donde aquí tenemos ya los datos, ¿no? Tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y el coeficiente intelectual. Para
Para responder la pregunta, pues lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir a estadísticas básicas y vamos aquí a correlación. En esta parte, en correlación, pues vamos a seleccionar las variables. En este caso, vamos a seleccionar las dos, como lo vimos en nuestra presentación en los puntos anteriores, donde nos dice que el valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Eso fue lo que hicimos aquí. No importa cuál escojamos primero, el valor de R no se va a ver afectado, ¿no? Entonces, una vez estamos aquí, nos vamos a opciones. Vemos cuál método vamos a utilizar. En este caso, pues vamos a utilizar el método de Pearson. El nivel de confianza va a ser de 95%, que es normalmente, o de 95%, que es lo habitual que usamos. Aquí en resultados vemos el método matriz, correlaciones, le damos a aceptar, gráficas, tenemos la gráfica matriz, correlaciones de intervalos. En este caso, por la versión de Minitab que estoy utilizando, pues voy a utilizar correlaciones y valor P. Ok, entonces lo voy a aceptar, le damos a aceptar y nos va a arrojar una pequeña gráfica de puntos donde podemos ver los datos. Ok, una vez evaluamos la tabla y vemos los datos, aquí tenemos el dato de R, tenemos el P y tenemos el método de Pearson que nos da tamaño 10. Bueno, y aquí nos dice que el coeficiente intelectual en centímetros cúbicos de 0.179. Ok, que es lo que está aquí, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esto? Que básicamente no tenemos una evidencia suficiente para decir que hay una correlación entre el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y el coeficiente intelectual. Pues, ¿qué nos dice eso? Básicamente que no se puede decir que dependiendo del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos va a ser nuestro coeficiente. Obviamente hay personas que desarrollan mejor sus cerebros que otras, ¿no? Ok, eso es para responder esa pregunta. Vamos con la siguiente. La siguiente pregunta nos dice, ¿parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes? Ok, vamos a pasar a esto. Bueno, para responder la siguiente pregunta, donde nos dice que si parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes, realmente no tenemos la suficiente información viendo aquí en la gráfica donde nos diga, o aquí la información donde nos diga que sí, ¿no? Que hay una correlación entre una cosa y la otra, ¿no? Entre que si entre más grande el cerebro, más inteligentes somos, ¿no? Hay variaciones en cuanto a las mediciones de los cerebros, igual pues si se puede ver aquí en las muestras que tenemos, se ocuparían un número mayor de muestras y más relevantes en cuanto a ver si las personas que tienen cerebros más grandes pues son un poco desarrollan un nivel de inteligencia o un coeficiente intelectual pues mucho mayor, ¿no? Entonces, para esa pregunta, la número 2, lo que básicamente lo que estamos diciendo es que no tenemos la suficiente información para responder esta pregunta. Ok, pasamos al siguiente. El siguiente ejercicio es calentamiento global. Dice, la preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono o CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados. Para diferentes años según datos del Air Policy Institute. Lo que nos están preguntando es, ¿existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Esto lo vamos a responder con este archivo. Lo que vamos a hacer es, bueno, ya hicimos el del coeficiente intelectual, lo cerramos. No vamos a guardar cambios. Lo cerramos y vamos a abrir este otro. Aquí lo tenemos, mismo que el ejercicio pasado, ya están los datos aquí por el profesor. Vamos a abrir el archivo de Minitab. Esperamos que abra. Y como pueden ver, ya tenemos cargados aquí los datos.
el CO2 parte por millón y la temperatura en grados centígrados. Ok, continuamos con el ejercicio del calentamiento global y bueno, básicamente vamos a hacer lo mismo. Se va a resolver de la misma manera o vamos a obtener la información de la misma manera, ¿no? Escogemos nuestras variables, vemos nuestras opciones, ya tenemos que es el nivel de confianza del 95%, la correlación de Parsons es el método que vamos a utilizar, revisamos nuestras gráficas, en este caso pues igual volvemos a usar esta, los resultados pues ya tenemos esto y ahora sí le damos a aceptar, básicamente vamos a tener la misma gráfica. Ahora sí, vemos aquí que nos arroja que R es .892 y P es igual a .001, ¿no? Entonces aquí nos está diciendo que básicamente la respuesta sería que sí. Hay otra manera de confirmar esto y es utilizando el asistente. Utilizamos el asistente y nos vamos a... Entonces ya una vez vemos o buscamos el asistente, pues vamos, ¿no? Y vamos a regresión. Aquí le damos regresión simple. Vamos a escoger nuestra variable para y, luego para x, vamos a escoger lineal. Nuestro nivel de significancia va a ser del 0.05 y le damos aquí en aceptar. Nos va a arrojar una gráfica diferente, como podemos ver, de las más importantes es esta. Entonces le damos aquí, la maximizamos y nos dice que la relación, dice existe una relación entre y y x y nos dice, si se fijan, se está inclinando hacia un sí, lo cual básicamente estaría respondiendo a nuestra pregunta aquí. ¿Existe una correlación lineal entre la temperatura y los CO2? Y bueno, en este caso, por eso la respuesta, sí tenemos la evidencia suficiente para determinar que existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. Volvemos aquí al Minitab y pues ya podemos ver que aquí nos dice que sí, ¿no? Aquí tenemos todas las gráficas y tenemos el porcentaje de variación explicado por el modelo. Aquí estamos en un 79.56%, que nos indica que también la línea de regresión se ajusta a los datos específicamente y mide la proporción de la variación en la respuesta Y. Entonces dice el modelo de la regresión puede explicar 79.56% de la variación en CO2 parte por millón. Entonces ya podemos cerrar esto y cerramos nuestro ejercicio. No vamos a guardar los cambios, ya los tenemos aquí y pues pasamos al siguiente. Nos vamos a mover al tema de la regresión. En la regresión pues vamos a ver las definiciones, donde nos dice que a partir de un conjunto de datos muestrales pareados o relacionados, en este caso la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables, ya sea x y y. La gráfica de la ecuación en regresión se denomina recta de regresión o recta del menor ajuste o recta de mínimos de cuadrados. Ahí tenemos la fórmula, cómo se ejemplifica y es y igual a b0 más b1x. La ecuación de regresión expresa una relación entre x, la llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y y, que es llamada variable de respuesta o variable dependiente. Pasamos a lo siguiente, seguimos con las definiciones y pues cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que ésta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 y la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en y cuando x cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión.
Seguimos. Para una muestra de datos pareados X y Y, un residuo es la diferencia entre un valor Y muestral observado y el valor Y predicho por medio de la ecuación de regresión. Es decir, residuo es igual a Y observada menos Y predicha, y esto es igual a Y menos Y. Una recta satisface la propiedad de mismos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores X y Y. Una vez que cada uno de los valores de la coordenada Y se han reemplazado por el valor residual Y, se observa Y predicha, es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos X, Y menos Y, que Y predicha, ¿no? Entonces, vamos a pasar al ejemplo o el ejercicio de edad y tamaño de la cintura de los hombres. Para esto también tenemos un archivo aquí en Minitab y bueno, a continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Son tres cosas. Determinar, uno, la ecuación de regresión, la gráfica de residuos, y 3, la predicción a base de estos datos, de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de, y ahí están, 20, 40 y 60 años. Vamos a abrir el archivo. Veamos que Simón. Ok, ya tenemos el archivo. Aquí tenemos la edad de nombres y el tamaño de cintura en centímetros por cada hombre. Bueno, ya estando aquí, pues tenemos aquí lo que nos está pidiendo, lo de la regresión, y vamos a hacerlo de esta manera. Aquí ya está resuelto, pero pues les quería mostrar cómo básicamente se hace, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, nos vamos aquí a estadísticas, regresión, gráfica de línea ajustada, y ahora escogemos nuestras variables. Una vez ya hemos seleccionado nuestras variables, lo que tenemos que hacer es vemos en las opciones, está el nivel de complejidad 25%, nada de esto, eso está bien. En almacenamiento nada, vamos a las gráficas y en este caso le vamos a dar 4 en 1 y ya le damos a aceptar. Aceptar, y aquí nos arroja la información. Aquí nos dice que la edad de regresión es, la edad del hombre es creo que lo vamos a hacer de nuevo porque creo que... A ver. Estadística, regresión, gráfica de línea ajustada. Vamos a escoger la variable es tamaño versus edad del hombre. Y opciones, estamos bien, 95, ok. En gráficas 4 en 1. Y ahora sí aceptar. Y ahora sí lo tenemos bien. Esto nos dice y nos responde a la primera pregunta. Aquí tenemos la respuesta. A ver. Nos responde la primera pregunta y nos dice, está aquí, que el tamaño de la cintura del hombre en centímetros es 59.64 más 0.6259. Esto sería por la edad de los hombres, ¿no? Entonces vamos a la respuesta número 2, que sería la gráfica de residuos. La gráfica de residuos la tenemos aquí y la podemos ver. Para la respuesta de la pregunta número 2, lo que hicimos fue, pues estábamos aquí en Minitab, pues vimos aquí las respuestas, esto lo podemos expandir y ahora hacemos más grande. Y pues ya vemos, ¿no? La gráfica de residuos para tamaño de cintura de hombre, está la de residuos, que es la gráfica de probabilidad normal, la de ajustes o valor ajustado, la del histograma y
orden de observación, ¿no? Entonces lo que se hizo fue utilizar esta, ¿no? ¿De qué manera? Pues básicamente solo venimos aquí, agarramos acá y vamos a nuestra presentación, lo borramos. Esta es la manera que normalmente lo hago, así que ya nada más ajusto el tamaño. Para que quede aquí la respuesta. Y esto nos lo tomamos como la número 2. Igual podemos hacer capturar cualquiera de los otros, por ejemplo la lineal ahí. Lo que hacemos es, pues seguimos acá, tomamos aquí. Bueno, este es lo que yo uso el snipping tool para cortar. Hacemos lo mismo, pegamos, hacemos pequeño para que nos quepa y ahí está, ya se ven más bonitos. Vamos a la respuesta número 3, que nos pide la predicción en base a estos datos. ¿Cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años? Vemos aquí la fórmula. Básicamente vamos a ir haciendo o resolviendo con base a la fórmula. Y pues utilizando la fórmula que tenemos aquí o la ecuación de regresión, nos dice que 59.69 más 0.62.59 por la edad, ¿no? Lo tengo aquí en una fórmula y en la calculadora, donde podemos ver esto, que estamos aquí multiplicando, por ejemplo, primero por 20, luego vamos a... ahí tenemos ya el resultado, es igual a 72.58, por 40 es 84.6 a 76 centímetros y por 60 años 96, es igual a 97.194 centímetros. Y así tenemos los resultados de lo que es la tercera pregunta, que nos dice que cuál es la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para cada hombre a su edad de, y aquí está, ¿no? Eso es básicamente con los datos. Obviamente si hacen ejercicio pues pueden cambiar las estadísticas, ¿no? Entonces, pero esto es básicamente relacionado a los datos que se nos dieron, ¿no? Entonces pasamos al siguiente ejercicio. Oh, perdón. Sí, el siguiente ejercicio donde dice edad y tamaño de la cintura de mujeres. Es muy parecido al de los hombres y pues lo vamos a hacer también. Vamos a cerrar aquí los datos estos, los de los hombres, y nos vamos a pasar con las mujeres. Básicamente pues ya tengo aquí las respuestas, vamos a abrir el archivo de Excel, perdón, de Minitab. Ya tantos programas ya nos tienen ya locos entre uno y otro. Ok, edad de mujeres, cintura en centímetros de mujeres, ¿no? Si recuerdan, pues nos vamos a ir aquí a estadísticas, regresión, gráfica de línea ajustada, nos está pidiendo y que luego que vamos a calcular aquí en nuestra presentación, el tamaño de la cintura en centímetros de las mujeres por la edad, ¿no? Entonces vamos para acá, cintura de mujeres y luego edad. Vamos a ver opciones, 95 nivel de confianza, sí. Gráfica, vamos a hacer lo mismo que el otro, 4 en 1, le damos a aceptar y le damos a aceptar aquí. Y otra vez. Para responder la primera pregunta, donde ya vamos a tener nuestra ecuación, pues aquí está 54.12 más 0.8095 por la edad de las mujeres, ¿no? Lo vamos a hacer igual que eso va a ser nuestra respuesta, la cual tenemos ya aquí. 54.12, 895, 8095 por la edad de las mujeres. Entonces vamos a la gráfica de residuos, misma historia, borramos esta, la tenemos aquí, hacemos más grande y ahí lo tenemos, ¿no? Ahí están nuestras respuestas, cortamos igual.
Chan, chan. Es muy chiquita para que quepa. Y tenemos nuestra respuesta. En cuanto al cálculo, pues igual, ¿no? Vamos a hacer esto. Vamos a dar 54.12 más, vamos a poner entre paréntesis, 0.8095 por la edad. Son en este caso 18 años. Se nos pide primero en la número 3. Cerramos paréntesis y le damos igual. Primero, aquí lo tenemos, 68.61. Si lo hacemos por 36, pues nos va a dar 83.262 centímetros. Si lo hacemos por 54 años, que fue lo último, nos daría 97.833. Ok, vamos a comprobar igual la última para asegurarnos que sí lo hicimos bien. Y otra vez, ¿no? 54.12 más abrimos paréntesis, punto 8095 por 54. Cerramos paréntesis y le damos enter y ahí está, 97.883. Y pues básicamente aquí tenemos nuestras respuestas. Eso sería todo. Nuestra bibliografía, pues los datos de estadísticas que fueron proporcionados por el profesor. Nos dimos un poco de ayuda en estos y básicamente eso sería todo. Espero les haya parecido la presentación y les sirva de algo en su formación académica. Les deseo que tengan una excelente noche y hasta luego. Se despide Jimmy Castro.